Ahora ya da igual con la cuestión de simplemente los auriculares, ni siquiera hace falta que trabajes con ruido, que también, lógicamente, pero la gente joven con los auriculares los lleva a todo trapo. Sí, sí. Y eso que te avisa, Sí, te avisa. Tal cual, claro. Da igual, oye, venga. Pero el problema es que no impide, ese es el problema. Claro. Entonces, si te avisara, pero a la vista está que el uso responsable, pues la gente no lo lleva a cabo. Entonces, si realmente hiciera un corte y dijera hasta aquí, ya no te voy a subir más, eso sería lo importante. Claro. Pero bueno, sí, ya que el sentido común. Claro, sí, efectivamente. Bueno, eso es como los coches de velocidad, no podemos pasar a 120, pero vas para autopista y empieza y dices, uy, voy a bajar, que se han ido, ¿no? No podríamos ir más veloces. Tenía que haber un limitador para todo esto. Eso es. O directamente no fabricar cosas que saben que no, pues que no son buenas, ¿no? Que no. Claro, pero bueno, al final yo creo que eso perjudicaría también a otras cosas, entonces bueno, no sale a cuenta. Lo mejor es el sentido común, pero es el menos común de los sentidos y a veces pues ahí está el lío. Eso es. Entonces, bueno, en este caso, pues como os decía, ya da igual la edad, es importante revisarse en el momento que detectamos cualquier problema y bueno, en cuanto al uso de los auriculares, se usa muy a menudo. La gente lo lleva constantemente en el oído, al final el oído no está ventilando, es perjudicial también el hecho de que no ventile el oído y bueno, nosotros hacemos un estudio auditivo, como decías, gratuito, no cuesta nada venir. Perdemos ahí una horita de nuestra vida que tampoco creo que sea para tanto y sobre todo darle importancia a la audición porque es lo que tú decías, Línea, que se le da importancia a la boca, se le da importancia sobre todo a la vista, la gente lo tiene totalmente normalizado y es verdad que vamos avanzando poquito a poco en cuanto a la audición, pero seguimos encontrándonos reticencia al hecho de simplemente venir a hacerse una audiometría por el miedo a utilizar audífonos o simplemente a que se tenga pérdida. Y bueno, en cuanto a la protección auditiva, es importante, como decía Rusay, que para la gente que trabaja con ruido, para los músicos, utilicen esa prevención auditiva, también para los niños que sea en verano o no van a la piscina, en invierno también la gente que va a la piscina, la gente adulta que va a la piscina, es importante siempre tener una precaución en los oídos porque al final eso tiene consecuencias. Mira, qué bien me vienes, y esto tampoco estaba preparado. Yo ahora con nene pequeño, ¿no? 4 años. Sí. Empieza el verano y pues hay fiestas, verbenas, etcétera, etcétera. Muchas veces no nos damos cuenta, pero igual tendría que tomar ciertas precauciones, ¿no? Lo digo porque ya me ha coincidido alguna ocasión que he visto pues que van con niños pequeños, les ponen una serie de cascos. Sí, eso es. ¿Qué tipo de...? Sobre todo en niños muy, muy pequeños, por ejemplo, bebés, es muy importante proteger los oídos en esos casos, sobre todo, porque al final le estás condicionando a que en un futuro no vayan a oír bien con todo lo que hemos hablado después, es decir, conforme se vayan haciendo mayores van a seguir utilizando esos auriculares, van a seguir sin protegerle. Si no educamos también a lo que es la protección auditiva, les vamos a condicionar en el futuro. Entonces yo creo que es importante también, sí, bien sea con ese tipo de auriculares, bien sea con tapones a medida, es importante los tapones a medida, sobre todo en niños pequeños, porque al final se recomienda hasta qué edades más o menos. Todas las edades realmente, ¿no? Es importante siempre protegerse al ruido, sobre todo es más importante aún cuando existen acúfenos, que es lo que tú decías antes, el hecho de los pitidos, cuando sentimos que tenemos un ruido como interno, es cuando más importante es, porque lo que estamos provocando si no protegemos la audición es que continuemos dañando esas células ciliadas que son las que nos hacen oír y nos va a provocar no solamente más acúfenos sino también más pérdida auditiva. Es que además nos damos cuenta de que los volúmenes, el ruido, sí, pero también un catarro mal curado, empiezas por ahí y se te empieza como a acumular y luego no nos damos cuenta, pero dices, joder, parece que llevo un tiempo con el oído con molestia y lo dejamos estar y eso se va alargando en el tiempo hasta que ya al final pues seguramente... Claro, sí, y además es que hay gente que, pues bueno, igual que pasa con otras cosas, las otitis son persistentes y son recidivantes y eso también afecta al final a lo mismo, ¿no? Al hecho de que tengamos siempre infecciones en el oído, que siempre que nos pueda provocar a la larga una pérdida auditiva y es importante siempre que haya algún tipo de catarro y que veamos que la cosa no evoluciona, acudir al médico para que nos dé el tratamiento óptimo para cada caso.
Vale, entonces, para ir anotando, déjanos el teléfono para pedir cita. Y por otro lado, ahora que empieza ya, yo tengo unas ganas de bañarme, no sé vosotros, pero el agua tiene que estar helada. Entonces, igual es importante para el que bucea sobre todo mucho, ¿no? Que está continuamente, diariamente pegándose baños. A ver, si vas un día y te pasas un baño, pues bueno, metes un poco la cabeza. Pero para esta gente que nada muchísimo, es aconsejable que tengan unos utilizar tapones. Protección auditiva, porque además de poder provocar, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no? Las otitis externas en este caso, también pueden provocar patologías a largo plazo en la gente que bucea, sobre todo. Al final aparecen, pues bueno, ciertas anomalías en el oído y poquito a poco se va estrechando el conducto. Entonces es importante que utilicemos protección auditiva y que no abusemos tampoco de ese buceo, de sumergirnos muchísimo en profundidad, porque también es anómalo para el oído. Y bueno, pues para las personas que nos damos un baño de forma eventual, en verano lógicamente pues nos bañamos más habitualmente, es importante secarlos bien. Eso te iba a preguntar, el tema de limpieza, que tenemos niños, que no sé por qué cuando somos pequeños, me parece a mí, la niña cuando era chiquitita, se les acumula más grasa de lo normal, y dices, oye, tienes el oído, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se limpia? Esto es eso de meter ahí, casos. No, eso nos olvidamos. Yo creo. Eso hay que olvidarse. Exactamente, de los bastoncillos hay que olvidarse, bastoncillos, horquillas, no os imagináis lo que la gente se mete en el oído. Madre mía. Entonces, es importante no meterse nada en el oído, porque al final lo que estamos haciendo es empujar la cera para adentro, no sacarla. Aunque nosotros veamos que el bastoncillo sale sucio, realmente eso es cera externa, pero estamos empujando los restos. Lo que ocurre con los bastoncillos es que como tienen un algodoncito, ese algodoncito se puede soltar, hace pelotita y hace tapón de cera. Entonces, en vez de solventar el problema, lo que está haciendo es empeorarlo. Lo que yo recomiendo para limpiarse los oídos es algo muy simple. Cuando nos duchamos, básicamente nos estamos lavando el pelo, que entre un poco de agua a una distancia prudencial, tampoco enchufarnos la alcachofa de la ducha, pero a una distancia prudencial que nosotros notemos que entra el agua. Y cuando salgamos de la ducha, pues simplemente lo secamos con la toalla, incluso con un secador a una distancia también prudencial. Con eso sería suficiente. Ahora, si eres una persona que produce cera, que puede ocurrir, hay mucha gente que simplemente porque fisiológicamente es así, produce mucha cera, ahí hay que revisarse cada cierto tiempo, mirar en el centro auditivo o en el médico de cabecera que nos revise el oído para ver si pues estamos generando más cera de la habitual, y en ese caso pues hacerle las limpiezas oportunas. Yo recomiendo en el otorrino, a ser posible. Muy bien, pues yo creo que es importante. ¿Qué pensáis, Yolanda? Pues es que lo que has comentado de abusar, los adolescentes abusan. Desde luego. Porque se levantan, van para el instituto y ya los llevan puestos. Sí. Es que es automático. Como coger las llaves de casa, pim, y se van y salen del instituto y vuelven pin a colocárselos. Totalmente. Y a veces hasta pues están viendo sus series o sus cosas o escuchan su música con ello. Claro, y no solamente que les afecte a la audición, sino es que lo que comentaba antes, hay una humedad natural en el oído que no se está liberando, con lo cual no estamos favoreciendo la normalidad del oído. Es importante, es complicado, vosotros también lo sabréis más que nadie, que es complicado trabajar con el adolescente o a un adolescente, decirle, mira, tienes que hacer esto, por esto, no te va a escuchar. Pero en la medida de lo posible, lo que se pueda ayudar a concienciar pues ese buen uso de los auriculares es importante, pero bueno, le pasa a los adolescentes y le pasa a los adultos, quiero decir que sí.